grupo de los domingos, preparándonos para la conversión, estudiando de todo. Tema principal, Pesaj, se viene la fiesta, como dijimos, con más mitzvot de la Torá, la salida de Egipto, el cumpleaños del pueblo de Israel. Así que, bueno, vamos a estudiar de todo. Primero digo el número de WhatsApp por si a alguien le interesa estas clases que tenemos una vez por semana, que es un grupo cerrado y les puedo explicar después. Más 972-50-773-5556. Más 972-50-773-5556. Muy bien. Vamos a estudiar de todo. Actualidad, Israel, milagros que están pasando ahora, Pesaj. Antes de empezar, ¿alguien tiene algunas preguntas? Dije, igual para la próxima clase también vamos a hacer a full todo Pesaj y sacarlo todas las dudas. Pero, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta para sacarnos ciertas dudas de Pesaj ya desde ahora? O si quiere igual lo dejamos para después. ¿Alguien tiene alguna pregunta o empiezo yo? Empiezo yo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer, repartimos. Primera parte, actualidad, milagro de Israel. Segunda parte, Pesaj. ¿Está bien? Vamos. Los milagros modernos en la guerra contra Irán. El primer artículo de Rapitón dice así. En Israel se viven días históricos que nuestros nietos van a estudiar en los libros de historia. Estamos viviendo cosas que después se van a estudiar en el libro de historia porque es histórico lo que estamos viviendo. Hoy escuché nuevamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y sus palabras me ayudaron a entender la magnitud de lo que estamos viviendo. ¿Se acuerdan que había el discurso de Benjamin hace 2 semanas, Netanyahu? El Rosh Hashanah habló este jueves a la noche de nuevo. Sobre eso vamos a analizar y vamos a sacar conclusiones. Dice que me ayudaron a entender la magnitud de lo que estamos viviendo. Netanyahu dijo algo muy claro. Esta guerra no tiene calendario. Porque todo dice, ¿y cuándo termina? ¿Y cuándo? Todavía los misiles, pensamos que era una semana, 2 semanas, y todos los días, hoy llovieron un montón de misiles. No hay calendario, no hay una fecha definida en la cual todo va a terminar. También dijo algo aún más importante. Esta no es una guerra por territorio, no es una guerra política, es una guerra existencial. Israel está luchando por su supervivencia, ¿está bien? Esto es otro tema central. O sea, hay muchos tipos de guerras, ¿está bien? Puede ser una guerra, puede ser un territorio, que este país quiere esto y esto no, o político, no. Esto es por existir, o sea, es lo más básico que existe, ¿está bien? O sea, no hay calendario y es por nuestra existencia. Y Baruch Hashem, estamos ganando. Comparto 3 reflexiones y eventos que considero milagros modernos. Entonces lo que vamos a hablar ahora de 3 milagros. Perdón, como resfriaditos. Vamos a hablar de 3 milagros modernos, ¿está bien? De lo que pasaron ahora. Está bueno porque es ordenadito. Primer milagro. Eliminar al Tercer Reich en un día. Hace solo 20 días, el 11 de Adar, Israel atacó a Irán en una de las operaciones más audaces de la historia moderna, eliminando al Ayatollah al-Ali Khamenei junto con sus secuaces. Khamenei era un líder político y religioso mesiánico, cuya visión del Islam chiita, extremista, es prevalecer sobre todo el mundo y eliminar físicamente a todos sus enemigos. Estos enemigos no son simplemente enemigos que buscan la destrucción de Irán. O sea, para él decir estos son enemigos y tienen que desaparecer, no es porque buscan la destrucción física de ellos. Son enemigos porque son, presten atención, infieles, entre comillas, y promueven la cultura occidental. El enemigo más grande en este sentido es Estados Unidos, a quien Khamenei considera el gran Satán. Luego está Israel, el pequeño Satán.
Eliminar a Estados Unidos es una tarea muy difícil, así que la prioridad de este régimen extremista era eliminar a Israel. El Satán que está cerca de casa, ¿está bien? Entonces estaría el Satán más cerca y el Satán que está más lejos, el más grande y el más pequeño. Bueno, dijo primero por Israel y después contra Estados Unidos. El objetivo de Khamenei era muy parecido al de Amán: eliminar, asesinar y destruir a todos los judíos, en un solo día, o sea, no en un solo día como quería Amán. O sea, Amán que quería en un día destruirnos, ¿se acuerdan? Iban a atacar a todos los judíos que habían en el imperio, que estaban ahí, y en ese día querían destruirnos. ¿Qué quería Khamenei? No en un solo día como quería Amán, sino mediante un ataque nuclear con una bomba atómica hecha por Irán y disparada por un misil especialmente diseñado para ese fin. ¿Entendieron? O sea, el objetivo de Irán era destruir a todo Israel, no en un día, en un momento, o así, peor, o sea, que caiga la bomba atómica y no queda más Israel. Ese era el objetivo de Khamenei. Milagrosamente, en un solo ataque letal, la Fuerza Aérea Israelí eliminó a Khamenei y a toda la cúpula del poder del régimen. ¿Entienden lo que es esto? O sea, fíjense qué paralelo al Purim, porque en Purim ellos nos quisieron destruir en un día y ese día nosotros salimos a defendernos y fueron destruidos ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí ellos nos querían destruir en un momento, y Israel los destruyó en un momento a toda esa cúpula. Para entender esto, imaginemos que en 1938 Inglaterra, antes que empiece la guerra mundial, imagínense esto, Inglaterra lanza un ataque súper coordinado y elimina en un solo golpe a Hitler, Himmler, Eichmann, Goebbels y todo el núcleo nazi de la SS, que llevaba más de 7 años de preparación para invadir Europa y destruir al pueblo judío. ¿Cuántas vidas judías y no judías se habrían salvado? Esto es lo que ocurrió hace 20 días. ¿Entendieron el paralelo? Imagínense si de verdad se atacaba a Hitler antes que empiece la Segunda Guerra Mundial, con toda esa cúpula, con todo ese grupo, y los eliminaban. No hubiese existido el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas vidas hubiesen salvado? Bueno, imagínense que esto es lo que pasó ahora, porque se eliminó antes que él quiera hacer lo peor de lo peor a todo ese grupo, y en un solo momento, como él quería hacer. Para que se entienda, o sea, me dice, eso es lo que ocurrió hace 20 días. Para que se entienda por qué hablo de milagro. Bueno, fíjate, la chaja GPT, ¿está bien? Inteligencia artificial, me acaba de decir, dice, voy a ver cuántas veces intentaron matar a Hitler. Imaginemos su nombre sea borrado. ¿Cuántas veces lo intentaron matar? Hubo más de 20 intentos de asesinar a Adolf Hitler. Muchos intentos estuvieron muy cerca de tener éxito, pero por fallas técnicas, casualidades o decisiones de último momento, Hitler sobrevivió hasta 1945. O sea, imagínense, o sea, no es que, se sobreentiende, qué fácil, no fácil, fíjense que a Hitler lo quisieron y no lo pudieron. También los querían, era como el Hitler, y Baruch Hashem se pudo hacer en un momento solo. Creo que había una película, ¿no? De Tom Cruise, creo, de esos que intentaron matar a Hitler, pero no lo habían logrado. Había una película, me acuerdo. Bueno, 20 veces intentaron y no lo lograron. Hitler sobrevivió hasta 1945. Israel logró ubicar, Baruch Hashem, al Hitler moderno y eliminarlo junto a sus secuaces de una sola vez. Como obviamente no hubo videos, esta increíble operación no fue cinematográficamente tan difundida como la operación de los Vipers, ¿se acuerdan del año pasado?
pero fue infinitamente más importante y consecuente. Israel previno una segunda Shoah, un segundo holocausto, y salvó potencialmente millones de vidas judías y no judías. ¿Está claro el primer milagro? Primer milagro. Como el Tercer Reich, como el mundo nazi moderno, desapareció de una sola vez. Milagro total. Segundo, la alianza Israel-Estados Unidos. Otro milagro. Miren este milagro. El segundo milagro es político. La relación actual entre Israel y Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, no se puede dar por sentada. Trump no es solo amigo de Israel, entre comillas. Trump es un experto en distinguir entre el bien y el mal en este conflicto. Para comprender mejor la magnitud de este milagro político, comparémoslo con la administración de Barack Obama hace unos 10 años. También lo vamos a comparar. Obama firmó un memorándum con Irán, que a mí, como argentino, me trae asociaciones nefastas. Y como parte de este acuerdo, Estados Unidos le entregó a Irán, como argentino, por también todos los ataques que Irán hizo a la embajada y al edificio de AMIA. Pero ahora dice, y como parte de este acuerdo, Estados Unidos le entregó a Irán, el número, 150.000 millones de dólares, que le permitió a Irán consolidar su programa nuclear, desarrollar su programa de misiles de largo alcance y fortalecer y armar a Hamás hasta los dientes, lo que eventualmente trajo el ataque a Israel el 7 de octubre. Miren lo que fue Obama, lo peor de lo peor. O sea, que Trump sepa diferenciar entre el bien y el mal de este conflicto y esté a favor de Israel, no se sobreentiende. Es algo grandioso, ahí va. En la administración, lo comparamos con Obama, que fue lo peor de lo peor. Segunda, en la administración de Biden, luego del 7 de octubre, Israel fue presionado y aislado en foros internacionales, en Naciones Unidas. ¿Para qué? Para no ganar la guerra contra Hamás. En los momentos más sensibles, como cuando Israel tenía que conquistar la famosa estratégica región de Rafiah, que era el límite de Gaza con Egipto, que si eso no se conquistaba, por ahí podían hacer lo que querían todo el tiempo, y esperaba, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos. El presidente Biden le dijo a Netanyahu, don't, y amenazó con un embargo de armas, ¿entienden? O sea, esto de que Trump esté con nosotros, esperen que, segundito, que hay un ruidito, vamos a, para que no haya ruiditos. Esto de que Trump esté con nosotros no se sobreentiende, es un milagro, porque si lo comparamos con otras administraciones era lo peor de lo peor. Baruch Hashem que esto está así. Hoy la situación es absolutamente distinta. Estados Unidos e Israel están totalmente coordinados y juntos forman una alianza estratégica que resulta letal para los regímenes que buscan su destrucción. O sea, no se trata solo de cooperación militar, sino de una alineación política, tecnológica y de inteligencia que multiplica la capacidad de acción y la capacidad de disuasión. Otro milagro gigantesco que tenemos que agradecer a Hashem. El primer milagro, que destruimos toda la cúpula de los nazis modernos. El segundo, que Estados Unidos e Israel están en conjunto, que no se sorprende. Y el tercero, creo que no hay precedentes en la historia de una coordinación tan estrecha entre Israel y Estados Unidos, que comienza por una alineación moral entre los dos líderes políticos, Trump y Netanyahu. Para mí, dice el Rab, esto es absolutamente providencial. ¿Entienden esta frase?
¿Qué quiere decir para mí es providencial? Esto no se sobreentiende. Hay Ashgahat Hashem, hay una providencia divina que está haciendo que las cosas sean así. No es casualidad o solamente el ser humano. No, no, no. Acá se ve porque ¿cómo se llaman los grandes milagros? Acá se ve la mano de Hashem. Hashem está haciendo que todo esto pueda ser así. O sea, también vencer a los enemigos, también que Israel y Estados Unidos estén unidos. No se sobreentiende. Viene de Hashem. También es milagrosa y muy reconfortante la neutralización y la quiebra moral y económica de la institución más antisemita del mundo moderno. ¿Saben cuál? Las Naciones Unidas. Pero este tema lo dejamos para otro día. O sea, que siempre fue una institución netamente antisemita y que hoy en día la neutralización y la quiebra moral y económica de esa institución también es Ashgahat Hashem. Y vamos al tercer punto. El tercer grande milagro, que lo relacionamos con Pesaj. Pesaj, igual, vamos a explicar la palabra Pesaj, protección. Vamos a explicar. El tercer milagro creo que es el más visible y el menos difícil de explicar. En este momento y durante casi 20 días, más allá de los ayer que cayó en Arad y en Dimona, y hubo muchos heridos, un gran número de heridos. Pero vamos a compararlo con el general, hay que ver el panorama en general. Bien. En este momento, durante casi 20 días, han estado cayendo sobre Israel cientos de misiles, lanzados desde Irán y también desde el norte por Hezbollah. Últimamente, Irán está disparando misiles de racimo de aproximadamente 17 metros de largo. ¿Sabes lo que es eso? Del tamaño de un autobús grande. Y de racimo porque le pega y después se divide en un montón de partes. Que dicen que a nivel guerras eso está prohibido, pero ellos las usan igual, ¿qué les importa a ellos? Que explotan en el aire y se fragmentan en piezas de metal letales y pesadísimas, que al impactar pueden destruir casas, autos, autobuses e incluso instalaciones completas. Estos misiles fueron diseñados específicamente para maximizar el número de bajas civiles judías. O sea, todos los días misiles, todos los días cayendo. Normalmente, si no tenemos la Ashgahá, la protección divina, ya hubiesen muerto miles de personas. Ahora vamos a ver. Y sin embargo, el número de víctimas fatales, creo que hasta ahora, Baruch Hashem, es menos de 10. Esto lo escribió el viernes, ¿está bien? Ayer estuvo lo de Dimona y lo de que, no sé ahora cuántos, o sea, fue muy triste, pero decían que habían 3 que estaban en gravedad. No sé, no escuché las últimas noticias ahora. Ojalá que se salven todos. Pero igual, a nivel números gigantescos, de nuevo. Sin embargo, el número de víctimas fatales creo que hasta ahora Baruch Hashem es menos de 10 y que obviamente lamentamos con enorme dolor. Es increíblemente bajo en relación con la capacidad destructiva de estos misiles y el daño que estadísticamente debería destacar. O sea, lo normal, ahora va a decir números, estamos hablando se calculaba 15.000, 20.000, 30.000 personas que mueran. Estamos hablando de un número 10, 15. No se puede no ver la mano de Hashem en esto. Recordemos que un solo impacto directo ya demostró que puede matar a 20 personas y herir a más de 50. ¿Está bien? La violación previa de esta guerra contra Irán en junio del 2026 era que habría entre 5.000 y 8.000 muertos del lado israelí por la enorme cantidad y presión de los misiles que Irán tiene en su arsenal. Otros decían 10.000 y 15.000. Recuerdo que otros estimaban que solo con la intervención de Hezbollah, el número de víctimas fatales en Israel, con la intervención de Hezbollah, podía haber llegado incluso a 15.000 muertos. Bueno, entonces, a lo que podía haber llegado y a lo que es la presencia divina, entonces lo vemos ahora
en los miklatim, en los lugares de refugio. Un entendimiento más profundo de la idea de Pesaj nos ayuda a comprender mejor lo que estamos viviendo hoy en Israel. El verbo Pesaj suele traducirse como saltear. ¿Se acuerdan que vino la peste y donde estaban los Yudim? Entonces quien dice que Pesaj, ¿qué significa Pasajti? Salteó, o sea, atacó a los egipcios, pero a las casas judías las salteó. Presten otra explicación de la palabra Pesaj. En la noche de la salida de Egipto, cuando Dios castigó a los primogénitos, como que pasó por encima, Passover, de las casas judías y no las afectó. Pero hay otra interpretación menos conocida, pero más fiel al Peshat. El sentido literal del texto bíblico, explicada por Onkelos y por Rabenu Menashe ben Israel. Según esta lectura, la plaga de los primogénitos, Mashhit, que eliminaba una fuerza destructiva, no era selectiva, era como una epidemia. Podía afectar a todos por igual. O sea, normalmente podía, si ataca, destruye a todos, mata a todos los que están. Si hay Yehudim, o egipcios o Yehudim, mataría a todos, egipcios y judíos. Pero ¿qué pasó que los judíos se salvaron? Los judíos tenían que hacer dos cosas para gozar de la protección divina. Lo primero era marcar sus casas con la sangre del sacrificio de Pesaj, que demostraban que no creían en esa deidad, en esas tonterías, esa idolatría, que creen solamente en Dios. Lo segundo que tenían que hacer, no salir afuera, quedarse dentro de sus casas. Dios se iba a ocupar del resto e iba a Pasaj. Ahora explico Pasaj de otra manera. Pasaj, proteger. Miren qué linda. Pasaj es proteger. A los judíos que estaban dentro de sus casas, evitando que la muerte los afectara. O sea, normalmente la epidemia mata a todos, pero ellos tienen ese mérito, entonces Hashem los protege. Cuando esa fuerza letal fue liberada, no salteó las casas judías, no, sino Dios protegió las casas de los judíos que se habían convertido, esas casas de los judíos, en refugios o miklatim. Miren qué ejemplo lindo, porque está comparando lo que está pasando ahora en la guerra con Pesaj. Así como se salvaron los judíos que estaban ahí adentro, así hay que estar en el lugar de refugio para protegerse. Y evitó activamente que la fuerza de destrucción los afectara allí. Según esto, Pesaj no significa saltear, sino Pesaj significa protegió. En el libro de Shemot, cito, 12, 22, 23, dice así: Beatem lo tetzu ish mi petach beto ad boker. Voy a traducir. Y tomarán un manojo de hisopo, lo mojarán en la sangre del sacrificio, pintarán el dintel de la puerta, y acaba lo que leí recién en hebreo, y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Increíble, ¿no? La similitud. Y entonces, dice el pasuk, Upasaj Hashem ala petach velo iten hamashchit lavo el batejem lingof. Traducción. Y Hashem protegerá las puertas de vuestras casas. Miren cómo, entonces acá pasajes, proteger. Y no permitirá que la destrucción, la muerte, ingrese a sus casas para dañarlos. ¿Por qué no lo permite? Porque eso normalmente entra. Pero Hashem te está protegiendo, es esa cúpula de hierro. ¿Está bien? Es Hashem que te está protegiendo. Cuando suenan las sirenas en Israel, millones de familias judías entran en sus refugios, miklatim o mamadim. Se cierran las puertas y el resto queda en manos de Dios. Consciente o inconscientemente, cada vez que ingresan a sus refugios, los judíos de Israel se están entregando a la protección divina. Como en Pesaj de Mitzrayim, es increíble, como todo entra igual con Purim y todo también entra igual con Pesaj.
Durante Pesaj recitamos un Teilim, un capítulo de los Salmos, muy especial, que creo que se puede aplicar hoy en el Pesaj 2026. Dice así: Yodul Hashem Hasdo, Yodul Hashem Hasdo, Benifleotav Livne Adam. ¿Está bien? Agradezcamos a Hashem por su bondad con nosotros y por los maravillosos milagros que hace para su pueblo. Fíjate, este mismo lo decimos siempre en Pesaj, y esto es lo que estamos viviendo hoy. Entonces entra justo. Agradezcamos a Hashem por su bondad con nosotros y por los maravillosos milagros que hace por su pueblo. En resumen, 3 grandes milagros. Uno, el que todos los enemigos caen en un momento, toda esa cúpula de ese grupo que sería como el Tercer Reich, en una sola vez, de una sola saque, eliminado. 2, que Estados Unidos e Israel estén unidos en todo lo que estamos haciendo. 3, la protección divina en los Miklatim, o asociándolo con Pesaj también, que a pesar de tantos misiles que están cayendo y que están mandando Irán todos los días, Baruch Hashem, hay un número mínimo de gente que falleció, pero es mínimo en comparación a lo que normalmente tendría que haber pasado. No se puede no ver la protección de Hashem. Extraordinario el análisis y los 3 milagros para contar en la mesa de Shabbat, si quieren, o contarlos todos en momento, pero es increíble. ¿Está bien? Muy bien. Primera parte de la clase. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? O paso al segundo tema. ¿Irán se refiere a Satán como lo identifica el judaísmo? O sea, como opositor o una definición. No, se refiere al Satán como la parte sí, Satán como la malicia o la maldad, no sé qué quiere decir. En el judaísmo la palabra, entrar en qué significa Satán en el judaísmo es otro tema, porque nosotros tampoco tenemos diablo, no hay un diablo en el judaísmo. Satán puede ser el Yetzer Hará, el mal instinto, ¿está bien? Ellos hablan de Satán como en el cristianismo debe decir el diablo, la fuerza maléfica o algo así. Quiere decir que es el mal. Ellos quieren decir que él es el bien y Estados Unidos e Israel es el mal. Pero nada que ver. Esto es el bien y ellos son el mal. El Amalek son ellos. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en Pesaj. Primero voy a hablar. Hasta ahora hablamos de todas las provisiones que hay en Pesaj, de tener hametz. ¿Se acuerdan? No se puede comer, no se puede poseer, tenemos que hacer la revisión de la casa, la bedicá, todo eso ya lo estudiamos. Voy a ver primero algo más a lo que tenemos que prepararnos para Pesaj, no solamente en la limpieza, van a ver. Tiene que ver con la halajá, pero también con el pensamiento. ¿Cómo y cuándo prepararse para la noche más importante del año? O sea, la noche más importante del año sería la noche de el 15 de Nisan, que nosotros relatamos la salida de Egipto. Más allá de limpiar y cocinar. No vamos a hablar de nada, ¿entendés? Todo el tema de la limpieza, ya hablamos bastante. Igual todavía tenemos que hablar de todas las mitzvot que hay, de qué comemos en la noche de Pesaj, que lo vamos a hablar. Todavía nos queda esta clase y la clase de la semana que viene, Be'ezrat Hashem. Que esté todo bien. ¿Está bien? Entonces, primero, Pesaj ya está cerca. En muy pocos días celebraremos la noche del Seder, el miércoles 1 de abril por la noche. Seguramente las esposas y madres judías ya están preparando todo para Pesaj, limpiando la casa, removiendo el hametz, haciendo las compras para la cena y mucho, mucho más. La preparación de la casa para Pesaj no se puede improvisar. Pero hay otro área que también requiere preparación, y sobre esto vamos a mirarnos hoy, primero. Y por alguna razón muchos no lo saben, porque se dedica un montón al tema de la limpieza, de no comer jamés, pero hay otra cosa que hay que prepararse. Y por alguna razón muchos no lo saben o no lo ponen en práctica. Hay que planificar y hay que anticipar. ¿Qué? El Seder de Pesaj. Hay que prepararse para esa noche donde vamos a relatar la Agadá de Pesaj. Así como la mujer de la casa se prepara con tiempo, también el hombre de la casa, el Baal Habait, quien va a estar a cargo del Seder, debe prepararse con anticipación para esta noche.
Esa noche cumpliremos una misvá extraordinaria. Veigatta levinja, que significa y le contarás a tu hijo la salida de Egipto. Tanshemot 13, Pasuk 8. Es decir, contaremos a nuestros hijos, si no hay hijos, familiares, invitados, la historia del pueblo de Israel. O sea, en verdad, se lo contamos a todos. Y eso no se improvisa. O sea, esta es la misma central. Podemos decir que todas las misbot de no comer jamés, de comer matzá, todo es para qué? Para una idea. ¿Y cuál es la idea central? Recordar los milagros que Dios hizo. Recordar los milagros que Dios hizo por Am Israel, para que estemos aquí. Entonces, este tema hay que prepararlo, no puedo dejarlo a espontáneo. Muy bien. ¿Para qué está la Gadá que leemos? La Gadá de Pesaj está diseñada para mantener un orden, un proceso claro de 15 pasos, son 15, que seguimos durante el Seder. Bueno, entonces ¿sabes qué? ¿Qué tengo que preparar? Agarro la Gadá y la leo. Dice Rab, no, pero estamos estudiando la Salahot de cómo se cumple bien la misma del relato de la salida de Egipto. Pero saber leer la Gadá no es suficiente. La Gadá no es un texto de plegarias que hay que recitar mecánicamente y tratar de terminarlo rápido. No, la Gadá es en gran medida un libro de historia. Y nuestro desafío como padres es enseñar esa historia sin que los participantes se aburran. ¿Entienden? O sea, tenemos que enseñar todo esto y que sea bien activo y que todos estén concentrados y que les guste y emocionados. Así se tiene que pasar esta noche. Desde este punto de vista, la Gadá debe ser vista como un disparador, un conjunto de textos básicos que deben ser explicados de manera significativa, de manera dinámica y de manera relevante. ¿Entienden? La idea es contar la Gadá, lo que está ahí, pero eso es como un disparador. Te manda un montón de ideas, pero esto hay que hacerlo más significativo, dinámico y relevante para nuestras vidas. Y para eso hace falta preparación, mucha preparación y con tiempo. Lo primero, todo ceder exitoso necesita un líder, un conductor, como se dice, un maestro de ceremonias. ¿Está bien? Él carga con la responsabilidad de mantener el ritmo, que el ceder no sea ni demasiado corto ni excesivamente largo. Involucrar a los niños, mantener el interés de los adultos y asegurar que la noche sea significativa, o sea, que para todos sea muy significativa. Un ceder sin preparación se vuelve largo, se vuelve pesado o se vuelve superficial. Un ceder preparado se convierte en una experiencia viva, dinámica e inolvidable, porque salen un montón de sabiduría y cosas hermosas que se están estudiando, se están aprendiendo. Entonces el Rab nos da un consejo: divide y conquistarás. La primera estrategia que sugiero es que el maestro al que está dirigiendo divida para sí mismo las diferentes partes del ceder y las asigne, ¿a quién? Antes de Pesaj. O sea, a cada participante como que le da una partecita que él va a explicar. Cada participante debe tener una tarea. Uno, por ejemplo, explica la matzá. Otro va a explicar el maror. Otro va a explicar el jaroset. Otro va a explicar las 4 copas. Otro va a explicar por qué comemos inclinados sobre el lado izquierdo, recostados sobre el lado izquierdo. También se deben asignar los textos que cada uno va a leer, lecturas en hebreo y sus traducciones. Como que está todo bien dividido. Cuando las personas se preparan, participan más, leen mejor y se sienten parte del ceder. Y el nivel de la noche entonces cambia completamente. Los niños, centro de atención. El ceder fue diseñado para los niños. No deben ser invitados, deben ser protagonistas. Durante el ceder hay que dejar que los niños, uno, compartan
lo que aprendieron en la escuela. Esperen que se me cerró el Zoom. Segundito. ¿Está bien? El poder eterno es inmenso, claro que sí. Si se puede dar a un joven de 13 años. Se puede. Nada más después mandame un WhatsApp. Y para preparación de Bar Mitzvah. Bueno, bien. Vamos, va a entrar todo el grupo. Está entrando el grupo. Segundo. Muy bien. Ya somos 13. 15. Faltan 2, creo, o 3. Muy bien. Muy bien. Seguimos estudiando. Estaba diciendo que los niños son el centro de atención. ¿Está bien? Entonces los niños no son invitados, son protagonistas. ¿Qué hay que hacer? Está bien. Uno, hay que permitir que compartan todo lo que aprendieron. En la escuela, inclusive a un chico del jardín de infantes, algo chiquito, simple, también, que lo comparta, que lo diga en la mesa. Compartan lo que aprendieron en la escuela. Muestren sus proyectos y dibujos de pesas, que hicieron dibujitos, todo, que lo traigan, sí. Que expliquen la matzá, que expliquen el maror, proyectos o dibujitos. Que expliquen el jaroset. Hay que incentivar a los niños a, si se puede, disfrazarse de Moshe o de Aarón o el faraón. Representar a un yudí que sale de Egipto, Millarotán, Cherurot, como que está saliendo. Recrear las 10 plagas, se puede hacer algo cuando se habla de las 10 plagas, está bien, como un actito o algo, o recrearlo. Cantar el Manishtaná, Alayla, Semiko, la leo, ¿qué diferencia tiene esta noche todas las noches? Cantar canciones de Pesaj, leer los textos que conocen. El objetivo, simple, que los niños sientan que esta noche es parte de ellos, que les pertenece. Hacer el seder relevante. ¿Qué significa hacerlo relevante? La Gadá es un punto de partida. Durante el seder, y especialmente una vez que comenzó la comida, podemos debatir algunos temas que menciona la Gadá y hacerlos relevantes. Algunos ejemplos de temas para debatir. En la Gadá se habla del cambio de gobierno. Por mucho tiempo los judíos vivieron muy bien, muy cómodos en Egipto. Gozaban de libertad y prosperidad. La esclavitud comenzó cuando un nuevo faraón llegó al poder. La pregunta, ¿los cambios políticos afectan hoy la manera en que los países tratan a Israel o al pueblo judío? Piensen en Estados Unidos, piensen en Argentina, piensen en Brasil. Otro tema, esclavitud. No toda esclavitud es física. También existe la esclavitud mental. ¿Hasta qué punto las personas están influenciadas por las redes sociales o la presión del entorno? ¿Es difícil hoy pensar de forma independiente? ¿Sí o no? Se puede hablar de esa esclavitud. Demonización. Los egipcios justificaron la esclavitud hablando mal de Bené Israel. El faraón los acusó falsamente de ser demasiado poderosos, de haber robado el dinero de los egipcios. Todo mentira. Y de que en el futuro serían traidores. O sea, no es actual eso de demonizar, de dejar mal a Israel, de hablar mal de Israel. No es lo que está pasando hoy en día en toda la... Desde que nos atacaron y Israel sale a defenderse, el mundo empieza a hablar mal de Israel, genocidio. ¿Qué genocidio? Ellos no quieren hacer nosotros. Entonces, hoy en día los judíos o Israel siguen siendo acusados falsamente o demonizados. ¿De qué manera? Fíjense cuántos temas tenemos en la Gadá para hablar. Antisemitismo. ¿Qué tiene en común el faraón egipcio y el líder de Irán? Ambos quisieron destruir al pueblo judío y usaron las armas que tenían a su disposición. Tirar a los niños al río o lanzar una bomba atómica a Israel. ¿Cómo nos protegió y nos protege Hashem de nuestros enemigos? Explicar, por ejemplo, el famoso texto de Beisheamda, la botenu. Y esta es la promesa que Hashem hizo, que todos los enemigos que van a venir a lo largo de la historia, pero hay una promesa que Dios nos va a proteger. Se puede explicar.
Regla importante. Para quien dirige el Seder, evitar debates largos antes de la comida. O sea, si hay un debate es bueno, pero meterlo en la comida. El Agadá, que sea como dijimos, si hay un debate largo, se puede hablar cuando estamos en la comida. Y dejar las discusiones más profundas para después. Reflexión final. Prepararse para el Seder las 2 noches más importantes del año es esencial. Dijo las 2 noches más importantes para fuera de Israel, porque tienen 2 Seder. En Israel tenemos uno. Así como no dejamos la limpieza o la preparación de la cena para último momento, tampoco podemos dejar el Seder a la improvisación. Pesaj no es solo recordar el pasado. Pesaj es recrearlo, es vivirlo, es transmitirlo. Y todo eso requiere anticipación. Buenísimo. El artículo hablando de la misma central, que es la que vamos a tener que rodear, que es la de la Agadá de Pesaj. ¿Está bien hasta aquí? Perfecto. Una pregunta, ahora voy a seguir enseñando lo de Pesaj. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O tienen alguna pregunta? Alguien de los que entró después en el grupo dije que si había alguna pregunta de Pesaj específica que querían hacerme, que me la pueden hacer. ¿Está bien? Antes estaba hablando con un alumno, que todavía eso no vimos, que vamos a ver que en el Musaf de Pesaj vamos a dejar de pedir lluvias y vamos a empezar a pedir rocío. Entonces, ¿cuándo se cambia eso? En el Musaf de Mashiva Ruach a Morida Geshem lo vamos a cambiar a Morida Tal. Y a la noche, terminando Pesaj, vamos a hablar de, ahora voy a contestarte, vamos a hablar de también la bendición de que se pide normalmente lluvia, vamos a cambiarla Barejalenu por Barejenu, que es más de rocío, porque no hace falta lluvias, porque ahora es la época de la cosecha. Si hay que darse de acá es una misma de siempre, todos los días, todo el año hay que darse de acá. En Purim había una especial. No hay una misma especial de darse de acá en Pesaj, pero sí se acostumbra a darse de acá a gente necesitada. Vamos a decir así, si querés decir. Hay mucha gente que tiene que pasar el Seder de Pesaj que a lo mejor no tienen todo para pasar o no tienen los medios económicos. Por eso se acostumbra a ayudar con mucha acá. Sí tenés razón, la verdad que sí. No es una misma específica de Pesaj, es para ayudar a cumplir bien la misma de Pesaj. Sí, ¿quién quería preguntar? Sí. Las diferentes partes del Seder, me gustaría que me lo repitiera nuevamente. Está bien, todavía no lo vimos, pero esto lo vamos a dejar para la semana que viene, que son 15 partes. Pero primero, que dije en general, después vamos a ver que hay 15 partes, están en la primera hoja de la Agadá, pero después te las voy a enseñar. Y ajá, toda, una vez, empezamos, Netilat Yadayim, sin verajá, después, el apio, después, ahí tiene muchas partes, Blineder lo veremos. Si uno se cambia de casa, tiene que dejar limpia el lugar. Si uno se cambia de casa, si uno deja su casa, porque la estaba alquilando y se va, ya no es más su casa, no tiene ningún deber. Pero si se la va a alquilar a un Yehudí o es su casa, sí, tiene que hacer la limpieza de Pesaj. A Pesaj. Inclusive si no va a estar en Pesaj, porque se va 2 semanas a otro lado, igual tiene que limpiar la casa, no puede dejarla. ¿Está bien? El único caso es si uno abandonaba la casa un mes antes. Ahí sí a lo mejor nos podíamos apoyar en el bitul. Pero si es 2 semanas, 3 semanas antes ahora, no, tiene que limpiarla. No puede quedar nada de Hametz. El alel se hace tanto en la noche y en el día de los días de Yom Tov. Muy bien. Hay otra misma que tenemos, es recitar, es una misma rabínica. En todas las fiestas normalmente se dice el alel. Y hay fiestas que se dice el alel completo. Muy bien. El primer día y el segundo día de Pesaj fuera de Israel. Y en Israel el primer día de Pesaj decimos alel completo. Y el resto de los días se dice medio alel. ¿Está claro? Esta sería la misma. Cuando decimos el alel completo, decimos verajá. Cuando decimos los sefaradim, medio alel, ahí sin verajá. Hay ashkenazim que dicen también con el medio alel, con verajá. Sefaradim no. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo hay que hacer el alel completo? El primer y segundo día de Pesaj fuera de Israel. En Israel, el primer día. El resto de los días también seguimos diciendo alel, pero medio alel. Hay muchas explicaciones por qué.
Hay unas explicaciones que tienen que ver, que dicen, al fin y al cabo, ganamos y triunfamos, pero esos egipcios que eran enemigos mueren. Bueno, uno está contenta que Dios nos protegió, sí, pero el ideal hubiese sido que esas personas hagan teshuvá, que todo el mundo vaya en el camino, no que hayan gente mala. Entonces no es una alegría completa cuando nos persiguieron y se abrió el mar y cae el ejército. Entonces hay quien dice que por eso no hacemos alel completo y decimos medio alel. El alel completo sería si todo el mundo va en el camino correcto 100%. Obvio que igual que Dios me salvó, ¿cómo no voy a estar contento que Dios me protegió? Claro que sí. Pero el ideal sería siempre que el ser humano vaya en el camino correcto. Esa es una aplicación que se da porque los otros días no decimos el alel completo. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a ir a la práctica también, pero si hay preguntas pueden sacárselas. Bueno, vamos a... Ya estamos preparándonos para la noche de Pesaj, llegando a el día anterior a Pesaj. ¿Se acuerdan que dijimos que hacemos la limpieza el 14 a la noche de Nisan? Hacemos la anulación del Hametz, el 15 a la mañana también hacemos la anulación del Hametz, y si quedó algo de Hametz, se acostumbra o a quemar bien tempranito, o a tirarlo a los pájaros, o a tirarlo al mar, despedazado y que se lo coman los peces, y de última se pone en una bolsa de basura y se tira. Pero no nos queda nada de Hametz. Perfecto. Estamos ya en el mediodía del día anterior a Pesaj, ya nos estamos preparando para la noche, para Pesaj. Muy bien. Empecemos. En primer lugar, ese día anterior a Pesaj, prohibido comer matzá. La misvá de matzá es para la noche de Pesaj. Por lo tanto, yo quiero ese día anterior comer matzá, no, porque la idea es que yo entre con hambre de matzá. Y si comí hace 2-3 horas matzá, ya le quita la gracia. Entonces, no. ¿Quién prohibió esto? Los jajamim. ¿Cuándo prohibieron comer matzá? Todo el día desde la mañana. No prohibieron, la noche anterior estaría permitido comer matzá. Igual, mejor, ¿para qué? Pero bueno, no estaría prohibido. Solo desde la mañana está la prohibición de comer matzá, o sea, desde la mañana del 14 hasta la noche que empieza el 15, a eso no. Muy bien. Llegamos al Seder de Pesaj, vamos. ¿Qué misvá tenemos la noche de Pesaj? La noche de Pesaj tenemos la misvá de comer la matzá. ¿Está bien? Como dijimos, no es misvá comer matzá todos los días. Está prohibido comer hametz, algo pan o algo leudado todos los días. Pero matzá estoy obligado la primer noche. Ahora, de la Torah. También estaría obligado a comer matzá en el Shabbat de Pesaj. ¿Pero por qué estoy obligado el Shabbat de Pesaj a comer matzá? Porque la matzá es el pan. Y en el Shabbat de Pesaj tengo que hacer amotzi, ¿no? Porque una comida de Shabbat siempre tiene que ser con pan. ¿Y cuál es el pan? La matzá. Entonces también el Shabbat de Pesaj tengo que comer matzá. Y tengo que comer en la comida de la noche, en la comida del mediodía. Y la tercera comida se acostumbra a hacer con pan, que es el ideal. También habría que hacer la tercera comida de Shabbat con matzá. Pero eso por Shabbat. De Oraita de la Torá por la misvá de matzá es el 15 a la noche. Hasta tal punto es una misvá de la Torá que tiene una verajá especial. ¿Qué verajá tiene especial la matzá? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hashem kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al ajilat matzá. No tienen que saberla de memoria porque está en la Gadá. Ustedes siguen la Gadá y está todo ahí. Pero les digo cuál es la vida. Por comer matzá. ¿Por qué pusieron una verajá? ¿Por qué no dijeron directamente a mochiles geminares? Se dicen 2 verajot. Una, porque es la misvá de hoy, que tengo la obligación de comer matzá. Entonces tengo que decir una verajá. Y también digo a motzi, porque la matzá es el pan. Entonces digo las 2 verajot. ¿Está claro? Antes de comer la matzá. Otra misvá que vamos a tener esta noche, la noche del 15 de Nisan, es comer maror.
Maror son hierbas amargas. Lo más normal para usar es lechuga, si quieren, pero hay ashkenazim que usan otras verduras mucho más amargas, no sé, radicheta o no sé, otras verduras bien amargas, pero se puede usar lechuga. Lo que sí, tenemos que controlar las hojitas que no tengan bichitos, porque a veces las hojitas tienen bichitos muy pequeños y eso todo el año tengo que controlarlo. Entonces, ¿cómo lo controlo? Acá en Israel tenemos lo que se llaman verduras que se hacen no directamente a la tierra, sino en agua, por lo tanto vienen sin bichitos. Igual hay que lavarlas bien antes, pero si no, de la tierra a veces vienen bichitos muy chiquitos, entonces hay que revisar una hoja. O lavarla bien con agua y jabón, ¿está bien? Porque eso hace que si hay bichitos chiquititos, como que las patitas están pegaditas. Pero el agua y jabón, cuando se pone el agua, hace como que ¿cómo se dice? Como que se despeguen. Y así es más fácil sacar los bichitos. Después que hicimos todo eso, normalmente se revisa una hoja por hoja a la luz, que no hayan bichitos caminando. ¿Está bien? Porque está prohibido comer bichos. Y bueno, eso, nada más. ¿Es misvá comer lechuga o hierbas amargas? Sí. Cuando estaba el templo, el gran templo, era de la Torá la misvá, con la matzá. Hoy en día también está la misvá, pero es de Rabanán, no es de la Torá, como es la matzá. O sea, hoy en día la matzá sería de la Torá, comer las hierbas amargas también es una misvá rabínica. Otra misvá que tenemos es tomar 4 copas de vino, jugo de uva, kasher, obvio. Las copas no tienen que ser gigantes porque me puedo emborrachar. Pueden ser copas pequeñas, como dijimos, de 86 mililitros más o menos cada copita. Por lo menos tiene que entrar 86. Y están llenas. Y tal. Entonces no es tanto. Si quiere hacer con jugo de uva, no hay problema. Si puede hacer con vino, mejor vino. Vino tinto se acostumbra. Y si es un vino bueno, de calidad, hay quien dice que podés poner 2/3 de vino y 1/3 de agua. Que está bien, se mantiene la verajá de Boré Peria Geffen. ¿Está claro? Pero si es un vino bueno, porque hay vinos que son más aguados, entonces no. Si es un vino de calidad, creo que con 2/3 de vino y 1/3 de agua también se puede poner el vasito. ¿Cuánto hay que tomar del vaso? En principal, tomarlo todo. Si es un vaso chiquito de 86, está bien, no es tan difícil. Si no puede tomarlo todo, alcanza con tomar la mayoría del vaso. Si tomé la mayoría del vaso, en hebreo se dice rov akos, mayoría del vaso, cumplí. En total, en toda la noche vamos a tener 4 vasos. Uno va a ser en el Kiddush, el segundo vaso va a ser finalizando la primera parte de la Gadá. Cuando terminamos todo, que contamos toda la Gadá, cuando finalizamos está el segundo vaso. Cuando, después de decir Birkat Hamazon, está el tercer vaso. Y cuando terminamos toda la Gadá, está el cuarto vaso. En total serían 4 vasos. Hay un quinto vaso que se acostumbra a dejarlo, que se dice como el vaso de Eliyahu Anabí. Hay muchas preguntas por qué se lo llama de esta manera. Pero hay una costumbre hoy en Israel, no todos, pero que el quinto vaso también lo toman. No lo dejan solo en la mesa, lo toman, porque hay un pasuk en la Torá que habla que Dios nos va a sacar de Egipto, nos va a liberar, nos va nos salva. Hay 2 verbos, uno que hablan de la salvación, otro verbo habla que nos saca, otro verbo habla que nos lleva y nos entrega la Torá, 4. Y otro verbo habla de que nos trae a la tierra de Israel. Entonces sería la quinta copa. Puede ser que en el exilio esta quinta copa no se tomaba porque estábamos en el exilio, no estábamos en Israel. Entonces, ¿qué vas a festejar que Dios te trajo a Israel si estábamos afuera? Porque habíamos sido expulsados, porque nos portamos mal. Pero hoy en día que ya estamos en Israel nuevamente, ¿no sería lindo tomar la quinta copa para agradecer a Hashem que ya estamos en Israel? Que por eso muchos empezaron a acostumbrar hoy a tomarla. Igual, hasta ahora la mayoría igual no lo toma,
Quedó como la quinta copa del León Naví. ¿Está bien? Lo que es obligación son las 4 copas. ¿El jugo de uva debe ser kasher? Sí. Todo debe ser kasher. No puedo comprar jugo de uva de un almacén normal. Tiene que estar supervisado. Así como el vino tiene que ser kasher, el jugo de uva también tiene que ser kasher. Y muy bien. Entonces, si no estamos en Israel, no tomamos. No, pueden tomarla para agradecer que hoy en día ya se puede volver a Israel. No, obligación, no tiene obligación de tomar la quinta copa. Pueden hacer como quieran, como quieran. Me parece lindo el tema de decir, hoy en día ya tenemos Israel, hoy en día ya volvimos a Israel. Ya, Besarat Hashem, ya estamos en el principio de la Geulá, en el principio de la redención. Entonces sería bueno tomar el quinto vaso. De nuevo, no es obligación. Obligación 4, ¿está claro? Le dije la medida y dije que alcanza con la mayoría. Pero no pongan un vaso grande, porque si van a poner un vaso de 300 mililitros, lo tenés que llenar. ¿Y cómo te tomas un vaso tan grande? Te podés tomar un vaso grande, pero si te tomás 4 vasos te emborrachás, porque son de vino. Por eso mejor tomar vasitos más chiquitos. No vasitos chiquititos de coñac, chiquititos, ¿no? Tiene que entrar por lo menos 86 mililitros. En una lata de Coca-Cola entran 330. Es más o menos un cuarto de una lata. Tampoco es tanto. 86. ¿Está claro? Hay quien dice que son 75, pero digamos, como dice Rabobadia, 86. Entonces, ¿qué misma enseñamos? La de comer matzá. La de tomar las 4 copas. La de comer el maror. Bueno. Medida. ¿Cuánto debo comer de matzá? Bueno, hay una misma de comer por lo menos kazait. Kazait se dice como una aceituna. ¿Pero cuánto es la medida de una aceituna? Entonces, hay quien dice que es 29 gramos, hay quien dice que es 20 gramos. Pero ¿cómo mido? En una matzá, ¿cuánto es? Bueno, hay discusión. Muchos poskim, muchos rabanim hoy en día dicen que si vos querés calcular cuál es la medida, podés hacer esto. Agarrá una caja de fósforos chiquita, ¿vieron la caja de fosforitos chiquitas? Vaciala. Agarrá una matzá y triturala. Triturala. Meté de esta matzá triturada en esa cajita. Lo que entra en esa cajita es la cantidad de kazait. Normalmente, de una matzá cuadrada a máquina, es 1/3. No es tanto. 1/3. 1/3 de una matzá grande de máquina, 1/3 y un poquito más es kazait. Aquí dice que son 12 a 13 gramos porque se mide por volumen. Y como la matzá, bueno, por volumen, no por peso. Entonces, y como la matzá tiene más un poquito de aire y es así, bueno, no importa, así se mide. Entonces, ¿cuándo tengo que comer ese kazait? Tengo que comer este kazait cuando digo la verajá de la matzá. Hay quien dice que hay que tomar 2 kazait, porque digo a la gilat matzá y a motzi. Entonces, porque digo 2, ¿cuándo sería 2 kazait? 2/3 de una matzá máquina. ¿Está bien? Si no puedo, alcanza con 1/3. Pero si no, por lo menos 2/3. No es mucho. No le dije comer 2 matzot enteras, le dije 2/3 de una matzá. No es mucho. Después tenemos el sanguchito, que ponemos la matzá y el maror. Eso es costumbre. Si se puede comer ahí también kazait, mejor comer también kazait. Pero eso no es obligación, es costumbre. ¿Está claro? Y después, finalizando la comida, otra vez otro kazait, que según dijimos sería 1/3, que es el afikoman. El afikoman. Que sería que me tengo que ir a dormir con el gusto de la matzá. Entonces tengo un kazait al principio, más otro kazait por amotzi y kazait. Entonces tengo 2/3. Otro kazait, otro tercio con el sanguchito. Y otro tercio finalizando la gara. ¿Cuál sería mínimo obligatorio? El primero, el kazait al principio, y el último antes de dormir, antes de terminar la gara. Eso no hay no hacerlo, es obligación.
El del sanguchito mejor, pero es costumbre. Y el de kasai y amotzi también, o sea, es obligatorio, pero si no puede, no pasa nada. Pero mejor, sí, porque decimos dos verajot. A la Gilat Matzah y a Mochi. Entonces tengo, en total, si sumo todo, sería una matzah y un tercio en total. Ya cumplí. No es tanto, ¿no? No les dije 4 matzot, 5 matzot. Les hice, está bien, pero si quieren comer 3 matzot, 4 matzot, coman lo que quieran. ¿Se entendió? Entonces hablé de la matzah, hablé de los 4 vasos de vino y hablé del maror. Todavía nos falta hablar de comer recostados, qué cosas más tenemos que preparar. Como dije a Ficomán, me acordé de un chiste. Le cuento un chiste para terminar. Dice, es un chiste. Si vuela, es Superman. Si trepa, es Spider-Man. Si va en el agua, es Aquaman. Y si explota, es Musulman. Me acordé el chiste. Le contamos un chiste. Me acordé por Afico Man. También Afico Man sería el super del ser, pero es un chiste, pero para reírnos un poquito. Bueno, estudiamos de todo. La clase la grabé, después le mando el coso. En la semana que viene, cerrar todo el tema de pesas, sacarnos todas las dudas. Si tienen dudas, empezamos con dudas. También va a ser alajá práctica de todo. Tenemos que hablar del kiddush, del seder, o sea, de los 15 pasos, de cómo es la tefilot y un poquito de Jolamoed. Saludos. Una pregunta. Sí, una pregunta. Segundo, te escucho. Sí, yo en la lechuga lo lavo con un poquito de detergente. ¿Es lo mismo? Sí, mientras que no quede nada químico, después que no te comas algo químico, ¿entendés? No, está bien, como sí, está bien. Sí, se lava bien y después lo enjuagás bien y no queda nada, está bien. Igual, a veces los chiquitos son tan chiquititos que quedan, igual hay que revisar las hojitas, revisarlas a la luz, una hojita, otra hojita, otra hojita. Si quieren para comer peso en la lechuga, que yo no hablé cuánto hay que comer, el tronquito como que pesa más, entonces bueno, porque hay que comer una cantidad mínima. Entonces el tronquito normalmente hay que ver, creo que hay menos bichos. Pero bueno, se revisa normalmente, pero lo haces está bien, lo jugás bien y lo revisas. Gracias. Saludos a todo el grupo entonces. Shabu Tov. Saludos a todo el grupo.